En Japón feudal, la guerra no se limitó a los campos de batalla. Mientras samuráis se enfrentaron en combate directo, después de los códigos de honor, tuvo lugar una guerra silenciosa en las sombras. En esta disputa invisible, los ninjas eran las armas más letales. Maestros de espionaje, infiltración y asesinato, estos guerreros fueron temidos no solo por sus habilidades, sino por el misterio que los involucraba. Sin embargo, lo que pocos se dan cuenta es que a pesar de ser cazadores implacables, los ninjas también fueron arrestados. Su mayor desafío no fue el sigilo o el éxito de sus misiones, sino sobrevivir a quienes dedicaron sus vidas a exterminarlas. A lo largo de la historia japonesa, varios grupos se han especializado en la caza ninja. Los samurái, que vieron sus tácticas como deshonrosas, siempre estaban alertas para detectar cualquier infiltración. Los clanes rivales compitieron por el control de las artes secretas ninjutsu, emboscadas y asesinando a shinobis de facciones enemigas. Además, a medida que Japón se estaba moviendo hacia la unificación, líderes como Oda Nobunaga y Tokugawa Ieyasu se dieron cuenta de que los ninjas representaban un riesgo para la estabilidad del gobierno, comenzando campañas brutales para erradicar su existencia. Pero ¿cómo cazar a un enemigo que se esconde en la oscuridad? Esa fue la pregunta que duermió a muchos daimyo y warlords. Los castillos fueron fortificados con trampas. Las patrullas fueron entrenadas para detectar cualquier signo de invasores, e incluso se crearon redes espías paralelas para combatir sus propios espías. Y a pesar del aura de la invencibilidad que llevaron los ninjas, muchos cayeron ante sus perseguidores, víctimas de tácticas meticulosas y traiciones inesperadas. Lo que hace que esta caza sea aún más fascinante es que, al contrario de lo que sugieren muchas historias populares, los ninjas no eran seres sobrenaturales. Eran humanos, susceptibles a los mismos miedos y debilidades de cualquier guerrero. Su mayor activo era la confidencialidad, y cuando fue cometido, sus posibilidades de supervivencia se redujeron drásticamente. El destino de un ninja capturado era apenas misericordioso. Las ejecuciones brutales eran una forma de enviar un mensaje claro a aquellos que se atreven a desafiar a las fuerzas establecidas. Entender quién cazó los ninjas es sumergirse en las mentes de los generales paranoicos, determinados samurái y rivales despiadados. Cada uno tenía su propia motivación, ya sea para proteger su territorio o eliminar a los competidores en la guerra invisible de espionaje. Y para los ninjas, cada misión era un juego de vida o muerte, donde cualquier error podría ser el último. Para el samurái, la guerra fue una cuestión de honor. Desde la infancia, estos guerreros fueron entrenados para enfrentar la cara a la cara en los enemigos, empuñando a sus katanas con coraje y determinación. El código Bushido los guió, exigiendo lealtad absoluta, disciplina y una aceptación de muerte casi fatalista. En este mundo gobernado por la tradición, los ninjas representaron todo lo que el samurái despreciaba. Para los seguidores del Bushido, la idea de un guerrero que ataca desde las sombras, usando disfraces, venenos y emboscadas, era simplemente inconcebible. Para ellos, el sigilo no era solo una estrategia, fue una traición a la esencia misma del combate. No pasó mucho tiempo antes de que el samurái se convirtiera en los enemigos más grandes de los ninjas. En tiempos de guerra, las grandes fortalezas de daimyo siempre estaban amenazadas de infiltración. El temor de que un shinobi esboce a sus habitaciones por la noche, se adoptaran medidas extremas. Los pisos rangentes, conocidos como pisos de noche, se instalaron en corredores para denunciar los pasos silenciosos. Los guardias se colocaron en puntos estratégicos y los perros guardianes se usaron para detectar cualquier intruso. Las defensas fueron tan rigurosas que algunos castillos se convirtieron en verdaderas fortalezas contra los invasores de robo. Aún así, los ninjas eran maestros en el arte de la adaptación. Sabían que nunca podrían vencer al samurái en un combate directo, por lo que perfeccionaron técnicas para engañar a sus oponentes. Algunas de estas estrategias incluyeron la simulación de la muerte misma, el uso de disfraces de campesinos para mezclarse con la población e incluso la manipulación psicológica de sus objetivos. Sin embargo, cuando se descubrió un ninja, su destino fue sellado. El código de conducta samurái no permitió la misericordia.
Lo más común fue que el prisionero fue torturado para revelar información antes de ser ejecutado de una manera ejemplar. Por mucho que los samurái consideraron ninjas deshonrosos, la verdad es que reconocieron su efectividad. Tanto es así que algunos clanes comenzaron a contratar a estos guerreros de la sombra con misiones específicas. Durante el periodo Sengoku Jidai, varios generales usaron ninjas para infiltrarse en fortalezas enemigas, suministros de sabotaje e incluso a rivales políticos de asesinato. El mismo Tokugawa Ieyasu, que luego se convertiría en el gran perseguidor ninja, incluso usó sus servicios antes de consolidar su poder. La paradoja era evidente. El samurái despreciaba a los ninjas, pero no dudó en usarlos cuando era necesario. Sin embargo, esta relación de conveniencia no duraría para siempre. A medida que Japón se acercaba a su unificación, los clanes samurái se dieron cuenta de que el poder de los ninjas representaba una amenaza para el equilibrio del país. Y fue entonces cuando comenzó la verdadera guerra contra los shinobi. Pero los samurái no fueron los únicos en perseguir a los ninjas. Dentro del mundo de las sombras, una guerra silenciosa se desarrolló entre los que dominaron el arte de ninjutsu. Los clanes rivales se enfrentaron en disputas sangrientas para controlar el espía y las artes marciales secretas. En el mundo de las sombras, la mayor amenaza para un ninja no era un samurái, sino otro ninja. Durante siglos, las artes ninjutsu fueron transmitidas por clanes cerrados que protegían ferozmente sus secretos. Entre estos grupos, dos se destacaron: los clanes Iga y Koga. Ambas eran verdaderas fortalezas del conocimiento de shinobi, entrenando generaciones de guerreros en técnicas de infiltración, espionaje y asesinato. Pero esta coexistencia nunca fue pacífica. Con el tiempo, Iga y Koga se han convertido en rivales, y esta rivalidad culminó en una guerra oculta, hecha de emboscadas, traiciones y masacres silenciosas. El territorio montañoso de Iga era ideal para ocultar ninjas y su entrenamiento. Sus densos bosques y pueblos aislados permitieron al clan mejorar sus tácticas sin ser detectados. Koga, ubicado en una región más húmeda y cortada por ríos, desarrolló sus propios métodos de infiltración y escapismo. Mientras que los guerreros Iga eran conocidos por su brutal eficiencia, Koga se destacó por la inteligencia estratégica y el uso de agentes infiltrados durante años dentro de los cortes y castillos. Cada lado vio una amenaza para el control de la red de espías de Japón feudal, y esta tensión ha crecido a lo largo de las décadas. Los conflictos entre los dos clanes fueron diferentes de las guerras tradicionales libradas por el samurái. No hubo grandes batallas de campo abierto, sino emboscadas mortales, asesinatos quirúrgicos y misiones de sabotaje. Un líder del clan Iga podría ser envenenado por un espía de Koga infiltrado durante años en su pueblo. Un maestro de Koga podría quemar su escondite en una noche silenciosa por los agentes de Iga. Estas acciones cuidadosamente planificadas se realizaron sin problemas, sin testigos y a menudo sin dejar huellas. La rivalidad alcanzó su punto máximo durante el periodo Sengoku Jidai, cuando Japón se sumergió en guerras constantes entre los daimios. Cada clan ninja fue contratado por diferentes señores de guerra, expandiendo aún más el conflicto. Si un caballero feudal contrató a los ninjas de Iga para asesinar a un general enemigo, había una gran posibilidad de que este general ya estaba protegido por los ninjas de Koga. El juego de espía se volvió aún más mortal, y con cada golpe exitoso siguió una represalia silenciosa. Esta guerra secreta continuó durante años hasta que surgió un enemigo más grande en el horizonte: Oda Nobunaga. El poderoso líder militar no aceptó la idea de que grupos independientes de ninjas operaron fuera de su control. Para él, la existencia de clanes Iga y Koga era una amenaza directa para su autoridad. Así, Nobunaga decidió poner fin a la influencia de los ninjas de una vez por todas, comenzando una campaña devastadora para exterminarlos. La rivalidad entre Iga y Koga los debilitó en el momento más crítico. Si se hubieran unido, podrían haberse resistido al abrumador poder de Nobunaga. Cuando Oda Nobunaga surgió como la figura más poderosa en Japón, su objetivo era claro: unificar al país bajo su mando. Sin embargo,
sabía que no podía lograr esta ambición mientras hubiera fuerzas independientes que operaban en las sombras. Para un líder que valoró el control absoluto, la existencia de Iga ninjas representó un desafío intolerable. Estos guerreros no solo ofrecieron sus servicios a aquellos que pagan más, sino que también tenían el poder de cambiar el curso de las batallas sin siquiera verlos. Nobunaga consideró esto una amenaza para la estabilidad de su dominio y decidió que el clan Iga debía ser erradicado. Los primeros ataques contra Iga ocurrieron en 1579, cuando Nobunaga envió un ejército dirigido por su hijo, Oda Nobuo. Confiado en la fuerza militar de su samurái, Nobuo creía que podía aplastar a los ninjas rápidamente. Sin embargo, los guerreros Iga fueron preparados. Usando su conocimiento del terreno montañoso y las tácticas de guerrilla, convirtieron el bosque en una trampa mortal. Los soldados de Nobuo fueron emboscados en senderos estrechos, cayeron en pozos escondidos y fueron asesinados por francotiradores invisibles. El ejército samurái, acostumbrado a las batallas directas, no estaba preparado para luchar contra los enemigos que nunca vieron. Nobuo sufrió una derrota humillante, obligado a retirarse. Pero Nobunaga no era del tipo que aceptó fracasos. En 1581 organizó un nuevo ataque, esta vez con un ejército de más de 40.000 soldados. Contra esta fuerza abrumadora, los ninjas Iga podrían hacer poco. A pesar de toda su habilidad, tales números desiguales no podrían superarse solo con sigilo. Las aldeas fueron incendiadas, los templos destruyeron y cualquiera sospechoso de ser un ninja fue cazado y ejecutado. Nobunaga quería enviar un mensaje claro: nadie desafiaría a su gobierno y sobreviviría. Esta vez no hubo escape. Muchos de los grandes maestros ninjutsu fueron asesinados, y las aldeas que apoyaron al clan Iga se redujeron a cenizas. Los pocos sobrevivientes huyeron a otras provincias, abandonando sus raíces para evitar la extinción total. Algunos se escondieron en territorios controlados por daimios, que todavía veían utilidad en los ninjas, mientras que otros desaparecieron por completo, llevando consigo los secretos de sus artes. La destrucción de Iga fue uno de los momentos más simbólicos de la guerra contra los ninjas. Nobunaga no solo mostró su poder, sino que demostró que ni siquiera los guerreros de la sombra estaban a salvo de su furia. Sin embargo, la caída de Nobunaga no significaba el fin de la persecución de los ninjas. Su sucesor, Tokugawa Ieyasu, no solo heredó el trono de Japón, sino también su desconfianza por shinobi. Sabía que incluso debilitaba a los ninjas, todavía representaba un riesgo. Por lo tanto, en lugar de exterminarlos por completo, Ieyasu encontró una solución diferente: convertir a los cazadores en aliados y usarlos para consolidar su propio régimen. Con la muerte de Oda Nobunaga, Japón entró en un período de reestructuración política, y la disputa por el poder se intensificó. Tokugawa Ieyasu surgió como el líder definitivo, estableciendo el X-Gunato que gobernaría el país durante más de 250 años. Sin embargo, para consolidar su dominio, sabía que necesitaba eliminar cualquier amenaza para su gobierno. Entre estas amenazas, los ninjas ocuparon un lugar especial. Incluso después de la destrucción de Iga, pequeños grupos de shinobi todavía operaban en las sombras, brindando servicios a los señores de la guerra disidentes o tratando de reconstruir sus viejas redes espías. Ieyasu no pudo permitir que esto continúe. A diferencia de Nobunaga, quien optó por el exterminio total, Ieyasu adoptó un enfoque más estratégico. Se dio cuenta de que los ninjas podrían ser útiles si se ponen bajo control. Por lo tanto, en lugar de simplemente cazarlos, creó una organización secreta que absorbió a estos guerreros y los colocó al servicio del gobierno. Oniwaban. Esta red de espías operaba directamente a Shogun, monitoreando las actividades sospechosas de daimios, evitando las rebeliones y eliminando a los traidores antes de que pudieran actuar. Por lo tanto, los propios shinobi, que una vez representó una amenaza para el poder central, se integraron en la estructura del gobierno. Sin embargo, esto no significaba que todos los ninjas fueran salvados. Por el contrario, aquellos que se negaron a servir a Shogun fueron cazados sin descanso. Se crearon tropas especializadas para eliminar las células restantes de shinobi.
Cualquier persona sospechosa de pertenecer a un clan ninja fue perseguido, interrogado y a menudo ejecutado públicamente para servir como ejemplo. También se alentó a la población a denunciar actividades sospechosas, lo que hace que sea cada vez más difícil que los ninjas sobrevivan fuera de la estructura del petróleo. Con el tiempo, la persecución fue tan efectiva que la identidad ninja comenzó a disolverse en la historia. Muchos practicantes de ninjutsu ocultaron sus habilidades y vivieron como campesinos, artesanos o monjes. Otros huyeron a regiones aisladas, donde sus técnicas se mantuvieron en secreto durante generaciones. La práctica de ninjutsu ya no es una herramienta de guerra y se conservó casi clandestinamente, como un arte marcial y un legado cultural. Este cambio marcó el comienzo del fin de los ninjas como figuras activas en la política de Japón. Con el shinobi integrado en el sistema o forzado a la clandestinidad, el Ekigunato garantizó un periodo de estabilidad sin precedentes en Japón. Incluso en los momentos en que parecían extintos, los secretos shinobi todavía existían en manuscritos ocultos, técnicas transmitidas en secreto y en la memoria de aquellos que una vez caminaron en las sombras. Pero no fueron solo los shoguns y los samurái quienes representaban un peligro para los ninjas. Otros grupos, igualmente temidos y poderosos, también vieron a estos guerreros de la sombra como enemigos. Y entre ellos estaban los monjes guerreros, una fuerza que, como los ninjas, operaba fuera del sistema tradicional, pero a diferencia de ellos, buscaban iluminación a través del combate. En Japón feudal, además del samurái y los shoguns, había una fuerza que pocos se atreven a desafiar: los monjes guerreros conocidos como Sohei. Estos monjes no solo eran eruditos de la espiritualidad, sino también combatientes hábiles que protegían sus templos y tenían una influencia política significativa. Controlaban vastas tierras, tenían sus propios ejércitos y en algunos casos rivalizaron con los clanes samuráis más poderosos. Sin embargo, a diferencia de los daimios, que temían la fuerza de los ninjas en el campo del espionaje, los monjes vieron a los shinobi como una amenaza para el equilibrio espiritual y moral de Japón. Los templos budistas a menudo eran objetivos de infiltración ninja. Como lugares de gran importancia política, donde se discutieron los secretos entre nobles y guerreros, los templos eran valiosas fuentes de información. Nobunaga, por ejemplo, sabía del poder de los monjes y temía su alianza con los clanes rebeldes. Esto condujo a intentos de espía constantes dentro de estos espacios sagrados. Sin embargo, a diferencia de los castillos, donde los guardias patrullaban corredores de piedra, los templos tenían monjes de artes marciales altamente entrenados. Estos guerreros eran expertos en el uso de naginatas y bo, palos largos, armas que les dieron una ventaja contra los invasores de robo. Para los monjes guerreros, los ninjas representaban no solo una amenaza política, sino también espiritual. El sigilo y el asesinato por las sombras fueron vistos como actos inmundos, al contrario de los principios del budismo. En respuesta, los templos comenzaron a desarrollar sus propios métodos de detección y defensa contra la infiltración ninja. Algunos adoptaron perros guardianes, mientras que otros crearon trampas ocultas en sus jardines y pasillos. Además, los monjes guerreros organizaron patrullas nocturnas para monitorear cualquier actividad sospechosa en las afueras de los templos. Hubo casos en los que los monjes enfrentaron ninjas directamente. Los informes históricos indican que ciertos líderes espirituales eran objetivos de asesinato y que, a veces, los ninjas fallaron debido a la feroz resistencia de los monjes. La disciplina y la fuerza del Sohei hicieron que cualquier intento de atacar sea un gran riesgo. Esto obligó a shinobi a desarrollar tácticas aún más sofisticadas para evitar confrontaciones directas. Algunos usaron venenos para deshabilitar sus objetivos, mientras que otros disfrazados de peregrinos para obtener acceso a los templos sin ser detectados. A pesar de la resistencia de los monjes, los ninjas continuaron infiltrándose en estos lugares estratégicos cuando sea necesario. Algunos templos, al darse cuenta de que no podían prevenir completamente sus actividades, incluso hicieron acuerdos secretos con ciertos clanes shinobi, permitiendo su presencia a cambio de protección contra invasores externos. Esta relación ambigua entre monjes y ninjas
muestra que incluso aquellos que lucharon contra ellos a menudo reconocían su utilidad. Sin embargo, no fueron solo los monjes quienes desarrollaron estrategias para contener los ninjas. La paranoia sobre posibles ataques de robo condujo a la creación de técnicas defensivas extremadamente sofisticadas, lo que hizo que la vida de shinobi fuera aún más difícil. La amenaza de los ninjas hizo que los castillos japoneses se convirtieran en verdaderas fortalezas contra los invasores de robo. A diferencia de los ejércitos samuráis, que confiaban en la fuerza numérica y las estrategias de batalla abierta, los ninjas estaban solos, moviéndose silenciosamente y letales. Para evitar sus infiltraciones, señores feudales y estrategas militares desarrollaron métodos específicos para detectar y eliminar a estos guerreros de la sombra antes de que pudieran cumplir sus misiones. Una de las primeras líneas de defensa fue el piso rangente, conocido como pisos de ruiseñor, ugisubari. Estos tableros de madera fueron diseñados para hacer un sonido similar a la esquina de un pájaro cuando alguien pisó ellos, denunciando cualquier movimiento sigiloso por la noche. Incluso si un ninja pudiera colarse en las sombras, tendría que enfrentar el desafío de cruzar estos corredores sin alertar a los guardias. Además, ciertos castillos tenían puertas secretas que permitían a los soldados rodear rápidamente a cualquier intruso atrapado en el acto. Las trampas físicas también fueron comunes. Los pozos cubiertos por las hojas, las cuchillas ocultas en pasajes estrechos y los corredores que condujeron a callejones muertos fueron algunos de los trucos de arquitectura utilizados para confundir y encarcelar a los invasores. Algunas residencias nobles incluso incorporaron dardos envenenados ocultos, activados por mecanismos de presión para eliminar automáticamente cualquier espía que active una alarma. Además de las defensas estructurales, había un elemento impredecible: los perros guardianes. A diferencia de los soldados humanos, que podrían ser engañados por disfraz o distracciones, los perros fueron entrenados para detectar la presencia de extraños por el olor. Algunos clanes desarrollaron estrategias específicas para neutralizar a estos animales, como llevar carne envenenada o aceites que enmascararon su olor. Sin embargo, incluso estas tácticas no siempre garantizaban el éxito. La vigilancia nocturna también se ha convertido en una práctica esencial. Las patrullas se organizaron en cambios rotativos para garantizar que ninguna área del castillo fuera vulnerable. Además, los guardias recibieron instrucciones detalladas sobre cómo reconocer los signos de una infiltración ninja. Las ventanas húmedas, las huellas en lugares inesperados e incluso el olor a pólvora o veneno podrían ser indicativos de que un shinobi había pasado recientemente allí. Incluso con todas estas precauciones, los ninjas todavía encontraron formas de superar estos obstáculos. Algunos usaron cuerdas y ganchos para acceder a áreas más altas sin pasar los pisos de alcance. Otros entrenaron sus habilidades de camuflaje, imitando las sombras y fusionándose con el medio ambiente hasta el punto de volverse invisible para los ojos desatentos. Aún así, cualquier fracaso significó la muerte. Si se descubrió un ninja dentro de un castillo, su posibilidad de supervivencia era prácticamente nula. Los señores feudales no podían capturar un shinobi como una victoria militar, sino también como una muestra de intimidación. Las ejecuciones fueron brutales. Sirvieron como una advertencia a otros que intentaron el mismo camino. Ser capturado fue el peor destino posible para un ninja. A diferencia del samurái, que podía elegir seppuku para preservar su honor, el shinobi no tenía tal privilegio. Para los señores feudales, capturar un ninja no solo fue una victoria militar, sino también una oportunidad para enviar una advertencia clara a cualquiera que se atreve a desafiarlos. Las ejecuciones de ninja fueron diseñadas para ser espectáculos públicos, asegurando que nadie olvidara el precio de infiltrarse en el lugar donde no era bienvenido. Uno de los métodos de ejecución más comunes fue la decapitación pública. Tan pronto como se descubrió un ninja, se pudo exhibir en una plaza pública, donde su identidad fue revelada antes de verse obligado a confesar sus crímenes. En muchos casos, esta confesión fue desgarrada bajo tortura. Los señores feudales creían que cada ninja capturado
podría ser la clave para desmantelar redes de espía enteras. Entonces los interrogatorios brutales eran comunes. Se infligieron pulgares rotos, cortes profundos e incluso quemaduras para extraer información sobre quién había contratado a Shinobi y cuáles eran sus objetivos. Otro método a menudo utilizado fue la crucifixión. Inspirado por las prácticas de castigo aplicadas contra criminales y traidores, este método sirvió como un doloroso recordatorio del destino de cualquiera que intentara conspirar contra la copa. El ninja fue atado a una cruz y se fue expuesta al público antes de ser asesinado lentamente con lanzas. En algunos casos, se ordenó a los arqueros que dispararan flechas al convicto, prolongando su sufrimiento hasta que la muerte finalmente alcanzó. Si el ninja hubiera sido responsable de un asesinato importante o hubiera sido capturado dentro de la residencia de un daimyo, podría ser sentenciado a la muerte Baitering. En este ritual de castigo extremo, los miembros del cuerpo fueron eliminados uno por uno, asegurando que el convicto tuviera dolor durante mucho tiempo antes de su final. Este tipo de ejecución también sirvió para desmotivar a cualquiera que pensara en seguir el camino de ninjutsu, pero no todos los ninjas fueron asesinados rápidamente. Algunos se mantuvieron vivos para servir como esclavos o informantes. Si un shinobi mostró habilidades útiles, podría verse obligado a traicionar su propia facción a cambio de una ejecución más rápida o incluso un poco más de vida. Sin embargo, la mayoría prefería encontrar una manera de terminar su propia vida antes de ser utilizada contra sus compañeros. A lo largo de los años y la implementación de estas medidas brutales, los ninjas comenzaron a desaparecer. Muchos abandonaron sus aldeas y se escondieron entre los campesinos, mientras que otros huyeron a regiones remotas, donde podían preservar su conocimiento lejos de los ojos de los gobernantes. El Tokugawa Exgunato fue implacable en la erradicación de los clanes shinobi restantes, asegurando que la era de los ninjas llegara al final. Pero realmente desaparecieron, o solo se volvieron aún más robando, mezclándose con la gente y continuando su existencia en las sombras. Si hay algo que la historia de los ninjas nos enseña, es que nada es exactamente como parece, y los rumores sobre shinobi que sobrevivieron y continuaron operando, incluso después de siglos de persecución, son parte de uno de los mayores misterios en Japón feudal. Los libros de historia pueden afirmar que los ninjas han desaparecido, pero la verdad puede ser mucho más intrigante. A pesar de la implacable persecución impuesta por los shoguns y la destrucción de los clanes shinobi, hay evidencia de que algunos ninjas han logrado escapar y continuar su existencia en las sombras. Los informes de familias que han mantenido tradiciones secretas, las historias sobre maestros ninjutsu que viven en aislamiento, e incluso especulaciones sobre espías modernas entrenadas con viejas técnicas, sugieren que los ninjas nunca se han extinguido realmente, solo aprendieron a esconderse aún mejor. Después de la caída de los clanes Iga y Koga, muchos shinobi abandonaron sus identidades para evitar ser cazados. Algunos se convirtieron en campesinos simples, ocultando su conocimiento dentro de sus familias, transmitiendo sus habilidades solo a aquellos que consideraron dignos. Otros fueron absorbidos por el sistema que los perseguía, convirtiéndose en agentes gubernamentales bajo las órdenes de la Exgunato Tokugawa. Oniwaban, la red de espionaje creada por Shogun, estaba compuesta en gran medida de antiguos ninjas que, en lugar de ser exterminados, fueron reclutados para vigilar la nobleza y eliminar a los conspiradores antes de que pudieran amenazar el régimen. Hay registros históricos de descendientes ninja que continuaron practicando sus técnicas, incluso después de siglos de prohibición. Algunas familias en Japón aún preservan viejos pergaminos que contienen instrucciones sobre técnicas de espionaje, combate y sigilo. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el ejército japonés incluso estudió métodos ninja para entrenar a sus tropas en infiltración y operaciones secretas. La relación entre los ninjas y el espionaje militar moderno plantea la pregunta: ¿en qué medida las técnicas de shinobi influyeron en las agencias de inteligencia contemporánea? Además de la evidencia histórica, también existe la fascinación popular alrededor de los ninjas. En ciudades como Iga y Koka,
Las antiguas fortalezas ninja se han transformado en atracciones turísticas, donde los visitantes pueden aprender sobre las tácticas de infiltración y las armas utilizadas por shinobi. Sin embargo, más allá del entretenimiento, hay quienes creen que los descendientes de ninjas reales aún viven en estos lugares, manteniendo sus secretos bien guardados. La cultura ninja sobrevivió a formas inesperadas. Sus técnicas se incorporaron a las artes marciales modernas y su legado inspirado desde películas y libros hasta la formación de grupos de élite especializados en espionaje. Pero la pregunta sigue siendo, ¿todavía hay ninjas operando en el mundo de hoy? ¿O el verdadero arte ninja diseñado para perderse con el tiempo? Lo que es seguro es que los ninjas nunca fueron solo guerreros o asesinos. Eran sobrevivientes, maestros de adaptación, capaces de desaparecer cuando era necesario y resucitaron cuando se esperaba menos. Quizás esta es la mayor prueba de que incluso después de siglos de persecución, los ninjas nunca han sido totalmente erradicados. Si todavía existen entre nosotros, probablemente nunca lo sabremos, y esa siempre ha sido la esencia de los guerreros de la sombra. La historia de los ninjas es una mezcla fascinante de realidad y leyenda. Durante siglos, fueron temidos, perseguidos e incluso considerados mitos por aquellos que desconocían sus verdaderas habilidades. Sin embargo, su impacto en la historia del Japón feudal es innegable. Desde espías y asesinos hasta estrategas y sobrevivientes, los ninjas jugaron un papel crucial en las guerras y conspiraciones que dieron forma al destino de un país. Pero sobre todo, fueron cazados. Samurái los consideró deshonrosos, shoguns los vio como amenazas, e incluso los monjes guerreros los enfrentaron. Y sin embargo, sobrevivieron, uno u otro. El exterminio de los clanes Iga y Koga marcó un punto de inflexión. Oda Nobunaga trató de erradicarlos a través del fuego y la espada. Tokugawa Ieyasu los absorbió y los convirtió en agentes de su propio gobierno. Las ejecuciones brutales, las trampas cuidadosamente planificadas y la guerra silenciosa contra los shinobi parecían indicar que la edad de los ninjas había llegado a su fin. Pero ¿realmente terminó? La respuesta puede estar en la naturaleza misma de los ninjas. Su esencia nunca ha sido la fuerza bruta o la confrontación directa, sino la adaptación. Cuando Japón vino a verlos como enemigos mortales, no podían resistir tradicionalmente. Desaparecieron. Algunos se integraron en la sociedad, abandonando sus identidades para sobrevivir. Otros llevaron sus técnicas a lugares donde no serían perseguidos. Y tal vez, algunos han seguido operando en las sombras, invisibles para el ojo de la historia. Hoy, los ninjas son íconos de la cultura popular, retratados en películas, libros e incluso videojuegos, pero la historia real es mucho más compleja que las versiones románticas que vemos en la ficción. Sus habilidades pueden incluso haber influido en las técnicas modernas de espionaje e infiltración. Sus descendientes pueden estar ahí afuera, practicando en secreto, protegiendo legados que nunca se han revelado por completo al mundo. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que los ninjas realmente estaban extintos? ¿O crees que se escondieron tan bien que nunca se han detectado nuevamente? ¿Crees que es posible que las técnicas shinobi todavía se usen en estos días? Deje su comentario a continuación y comparta este video con alguien que también esté interesado en estas historias fascinantes. Y si le gustó este contenido, asegúrese de dejar el gusto y suscribirse al canal para obtener más videos sobre Feudal Japan y sus legendarios guerreros. Nos vemos en el próximo video.